Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Un gran saludo para ti, Pedro. Un gran saludo para Ramón, a quien nos conocimos personalmente en la década de los 2000. Ya, no, perdón, que en la década de los 2000. No, Claro, 90 cuando y Ramón ya pico. tenía el programa en Verano Televisión, pero nos habíamos conocido antes, cuando comienza mi fiebre del béisbol, porque a mí lo que me gustaba era la NBA. Yo nada más respiraba NBA, pero de repente llegué al béisbol y la NBA la dejé de lado y me enfiebré del béisbol de una manera tal que no puedo describirlo. O sea, lo que aconteció y todo comienza con un Caracas Magallanes, pero antes de eso, esa fiebre me llevó a que un vecino, el zurdo Nicolás, un vecino de donde yo vivía, el edificio donde yo vivía, me dijo: Jerónimo, tienes que escuchar un programa llamado El Show del Fanático por Radio Deporte. Y así fue que comencé a escuchar este programa radial. Me dieron mi número de corresponsal, el 1990, que no lo olvido. Y progresivamente, bueno, en estos casi 30 años, 25 años, como todos nosotros, hemos profesionalmente crecido. Y en mi caso, no me he quedado en el béisbol, porque es que antes del béisbol era la NBA, pero en la NBA yo no llegué a investigar. Pero sí llegué a investigar antes historia de Venezuela, historia universal, que lo ha llevado a mi ADN, no lo tengo aquí desde pequeño, por el libro gordo de Petete. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro. El Claro. libro, el libro Bueno, gordo te enseña, el libro gordo entretiene. tiene. Y yo te digo contento, Hasta la clase Hasta que la viene. clase que viene. así mismo. Mis padres me lo compraban. Mis padres me lo compraban siendo yo un niño, claro, era una lectura, aunque para niños, pero no niños tan niños, pero me llamaba la atención porque los textos estaban acompañados de grandes ilustraciones y de infografías, y la infografía lo ayuda a uno a digerir la información textual que puede ser pesada. Es cierto, es cierto. Por ahí comienza todo eso. Tú eres un enfermo del pasado, Jerónimo. Enfermo del pasado. Soy un enfermo del pasado, Ramón. Soy un enfermo. Yo a veces le digo Mira, a mi esposa que yo quisiera ser un tipo normal. Yo pienso todos los días en historias, qué pasó aquí, por qué esto, por qué esto. Y créanlo, a veces yo mismo me digo: puño, me voy a volver loco, me voy a volver loco de esa pensadera. Mira, tú sabes que una de las cosas que Jerónimo acaba de decir, y que cualquier persona que sea lector de Meridiano de hace muchos años podrá recordar, es que ya entienden por qué las finales de la NBA se daban en la página central a dos páginas. Este, y era porque Jerónimo era el diseñador de Meridiano. No, y bueno, y tuvimos suerte de esa No, ¿te acuerdas que NBA. en Meridiano yo debo decir esto? Nosotros tuvimos el honor, Bruno de Adesio, Fermín Pérez Jr. y este servidor, de transmitir la primera final que se transmitió en Meridiano Televisión, que precisamente eran el equipo de los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Y todavía recuerdo, lástima que no los guardé. Yo estoy seguro que mi mamá, que en paz descanse, los guardó todos, pero después obviamente se trapapelaron. Pero todos los días cuando se hacía un juego, página central del periódico, y ahí salía no solamente el resultado, sino que siempre había buenos comentarios hacia nuestra labor. Y es algo que jamás se me olvidará. Yo, igual que tú, soy un enfermo del béisbol. Amo todos los deportes, y bueno, y la gente se acuerda de mí porque narré muchos deportes, pero esa serie particularmente del basquetbol y la cobertura que le dio el diario Meridiano para mí fue algo inolvidable. Y vivimos. Yo porque después me desentendí de la NBA. No obstante, por las redes sociales, uno está pendiente. No Claro. pendiente, sino que te llega información y estás ahí actualizado. Oye, pero yo creo, sin temor a equivocarme, aunque es muy subjetivo, que llegamos a vivir, a presenciar lo mejor de la NBA, que sin lugar a dudas, creo yo, Michael Jordan y los Bulls de Chicago. O sea,
Y Sí, toda cómo no. esa década de los 90, maravillosa, fue competitiva. No, lo que pasa es que Es que ahorita nosotros no. en la NBA tuvimos mucha suerte porque vimos los últimos años de jugadores como Dr. J, después vimos a Moses Malone, después vimos a Magic Johnson, después vimos a Larry Kareem Bird. Abdul-Jabbar, vimos a Michael Jordan, Scottie Pippen y el equipo de los Bulls, después vimos a Shaquille, a Grant Hill, a Penny Hardaway, que eran súper jugadores de baloncesto, que Larry Bird, por supuesto. Y Sí. después, bueno, ese grupo que terminó con Kobe, con la invasión española de los Gasol, y sin discusión que fue una época maravillosa. Pero vamos a regresarnos para Caracas y vamos a hablar del proyecto que tú estás haciendo ahora, Jerónimo. Yo lo que quiero que me diga antes de cualquier cosa. Ajá. de cualquier Ajá. cosa. Yo te vi a ti por el barrio Los Gerazos. Sí. Te he visto por La Pastora. Te he visto Sí. en el Guarataro. Te he visto. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que buscas tú en cada lugar donde tú vas? Por ejemplo, ¿qué andabas haciendo tú por el puente de La Pastora? Que estabas hablando de algo hacia abajo, que estabas echando un cuento. Sí, bueno, Ramón, todo tiene un porqué. Pero para responderte ahorita y después explico el origen de todo esto, ya sé yo por La Pastora. Estaba buscando el puente Carlos III. Ustedes posiblemente van a encontrar en publicaciones, en las redes sociales, en la web, que es el puente más antiguo de Caracas. Pero no. Ayer era es. donde se suicidaba la gente, ¿no? Y un La gente poquito se iba más a abajo, suicidar. el del Guanábano, un poquito más abajo. Tú tienes la por ahí historia de los pasa. dos. Sí, pero resulta que el puente Carlos III, que lleva ese nombre por el rey español de ese momento, final del siglo XIX, padre de Carlos IV y abuelo de Fernando VII, resulta que no es el más antiguo, Ramón. Es de la década de 1780. Es el más antiguo que pueda ser visto por el transeúnte. Es decir, tú tienes que bajar unas escaleras, bajar al barricito que está ahí y lo vas a ver. No obstante, hay unos que son más antiguos. Por ejemplo, el puente de Romualda, que está justamente donde está el Hotel Hollywood, que fue cine en la década de 1940, y está justamente en paralelo a la avenida Urdaneta. Ese puente es más antiguo, pero está uso, pero no está a la vista del transeúnte, no está a la vista. Pero por no estar a la vista, se cree que no existe, pero sí existe. Entonces yo sencillamente soy un caraqueño que ama Caracas y yo no me quedo en los libros. Yo compro muchos libros. Qué fortuna tuve en haber comprado libros antes de la inflación en el 2018. E inclusive mi esposa Jacqueline, Ramón, tú la conociste, un momento en que se molestó conmigo. Se molestó y me dijo, aquí no caben más libros, te voy a botar esa vaina. Y yo le dije, te mato. Y bueno, soy un caraqueño que voy más allá. No me quedo en los libros, sino que me gusta conocer. Y por conocer, entonces pateo calle, porque ¿cómo vamos a amar Caracas? Si en el bachillerato nos enseñan la historia de Venezuela, es la materia más aburrida. Es lo mismo, léanse esto, la guerra a muerte, es historia militar, no salimos de Simón Bolívar, lo endiosamos, no vemos lo malo de Simón Bolívar, no vemos los fracasos, que tuvo fracaso, su gran fracaso político fue la Gran Colombia. No salimos de allí. Resulta que la historia de Caracas y la historia de Venezuela va más allá de eso. Y resulta que, lamentablemente, el éxodo de millones de venezolanos que tuvieron que salir por la situación social, económica y política de Venezuela en estos últimos años, bueno, ha hecho que millones de venezolanos que quizás no se interesaban en la historia estando aquí, extrañen terruño, y entonces está esa maravilla de YouTube y de redes sociales, de Instagram, de TikTok, donde se pueden generar videos, y el venezolano entonces está pendiente de la historia, y quienes estamos acá, que desarrollamos contenido, aunque yo estoy nuevo en esto, me estoy uniendo a este grupo, maravilloso grupo de generadores de contenido. Bueno, lo hacemos hay un boom. Entonces yo estoy ahí aprovechando, y cada
cada generador de contenido, bueno, tiene su propia manera de narrar, su propia manera de explicar, tiene su conocimiento de los libros que haya leído, y eso es lo que estoy haciendo yo, que lo he llevado inclusive un poco más allá, Ramón. Resulta que yo compré, déjeme mostrárselo, que lo tengo aquí mismo. Bueno, recuerda que estamos saliendo en vivo por P&P, que es una emisora de radio FM. Esto no hay televisión, eso me lo está mostrando a mí. Sí, lo estamos viendo nosotros. Pero Tienes lo que podemos describirlo describir perfectamente. Ajá. Yo ¿Qué es lo tengo que ves este ahí? libro, yo compré hace aproximadamente una década este libro, llamado Héroes del Aire en Venezuela, de Clemente Valladares Castillo. Yo no sé nada de la aviación, pero siempre me gusta saber de todo un poco, y compro este libro. Y resulta que cuando abro las primeras páginas, el primer biografiado es una fotografía que estoy mostrando en este momento para los que no nos ven, sino que nos están escuchando, de un personaje llamado Carlos Otto Meyer Baldó. Y me llamó la atención, porque ¿quién es Carlos Otto Meyer Baldó? Un venezolano que nació el 21 de abril de 1895, el mismo año que nació el Bambino Beirut, en Maracaibo, estado Zulia. Resulta que el papá era alemán aquí durante más de un siglo. Los alemanes prosperaron a partir de la década de 1820 y esta persona, Carlos Otto, se va a Alemania con el padre y la madre y resulta que le llega la Primera Guerra Mundial, este periodo de conflicto bélico entre 1914 y 1918, y Carlos Otto Meyer Baldó forma parte de la aviación y llega a un escuadrón llamado el Jasta 11. ¿Ustedes saben quién era el comandante de ese escuadrón? Nada más y nada menos que un personaje llamado Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. el Barón Rojo. Entonces, este venezolano, maracucho, fue el único latinoamericano que estuvo con el Barón Rojo. Pero y es que no todo culmina allí, sino que el 3 de septiembre del año 1917 al Barón Rojo le enviaron un prototipo. Aquí estoy mostrando en este momento un avión con 3 pares de alas, un triplano Fokker. Y el Barón Rojo ese día dijo, ok, aquí está este avioncito, lo voy a pilotar hoy, pero déjenme escoger a un escolta. Y ustedes saben, ese día, que es la primera vez que él voló un triplano, ¿a quién escogió él para que fuera su escolta? A un venezolano. Al criollo. O sea, imagínense todo esto, interesantísimo. Entonces, la biografía termina con el último párrafo en el que indica al autor que él muere, Carlos Otto Meyer Baldó, en Maracay, estado de Aragua, el 27 de noviembre de 1933, y es enterrado en el Cementerio General del Sur. Y yo me quedé loco. Yo dije, ¿qué? No puede ser esto. Algún día iré al cementerio y buscaré esa tumba. Bueno, eso sucedió 8 años después, es decir, en el año 2023. Caminé durante 6 horas el Cementerio General del Sur un domingo de febrero del 2023. No encontré la lápida y después de caminar con esa pepa de sol, me di por vencido y me fui a una tumba, a un panteón de mi tío tatarabuelo, José Antonio Bellutini Ron. Y cuando estoy ahí tomando fotos y grabando videos, una persona me dice, epa, loco, ¿tú eres familiar de los Bellutini que están acá? Yo le dije, coño, sí, pana, sí. Y me dijo, yo nunca en 30 años había visto a alguien aquí. Comenzamos a hablar. Y el carajo, llamado Juan Ayala, que es historiador, me ve libre, me dice, ¿estás buscando a Meyer Baldó? Le dije, sí, yo sé dónde está. Le dije, no puede ser. Ramón y Pedro me llevó. Y a partir de allí quedé sorprendido, claro, porque en esas 6 horas de caminata también me encontré con tumbas de personajes que dejaron huella en Venezuela o en el mundo deportivo, cultural, deportivo, político, etcétera. Y comencé a ir los fines de semana, hasta que después yo dije, bueno, vamos a abrir una ruta, unas visitas guiadas, porque ya yo había dado visitas guiadas en el casco histórico de Caracas, que yo creo que es la ruta que cualquier guía de turismo patrimonial tiene, fijo, comienza por allí, pero comencé. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque esto está demasiado ¿vale? emocionante, está espectacular. Ya vamos a hablar de eso, porque ahora tenemos que hacer un contacto con David Yabrudi. Vamos a la estación, tenemos algo por allá y tenemos de regreso. Y recuerden ustedes que están en sintonía de P&P 89.9 FM, Simplemente Deporte, la voz del fanático. Y hoy Pedro García, Ramón Corro, David Yabrudi tienen como invitado
a Jerónimo Maneiro. Les recuerdo que todavía estamos con nuestro querido amigo Jerónimo. Bueno, ahora lo estoy viendo con un gatico. Le gustan los gatos. ¿Por qué? Porque él es los Leones del Caracas. Los Leones del Caracas, claro. Y como perdieron el campeonato pasado, ahora lo que tiene es puro gato. Sí, señor. Bueno, estamos con Jerónimo Maneiro hoy conversando acerca de esos lugares tan sabrosos. Ahora, ¿has conseguido algunos lugares que tengan que ver con el béisbol? Sí, Ramón, claro. En el Cementerio General del Sur, sí. Y todavía me faltan conseguir algunos, pero por ejemplo, conseguí, mira, de manera casual, por serendipia, la tumba de Martín Tovar Lange. Martín Tovar Lange fue el dueño del equipo Cervecería Caracas entre el año 1942 y 1952, que es Leones del Caracas. Aunque los magallaneros le duela, bueno, los magallaneros no, a los otros fanáticos, los 7 equipos que son bastante detractores de los Leones del Caracas, pero es el mismo equipo. Javier González y Carlos Figueroa Ruiz lo han demostrado con documentación. Entonces me quedé sorprendida un día que estoy caminando y yo digo, ¿qué es esto que está aquí? Martín Tovar Lange está allí. También se encuentra que tiene un vínculo muy especial con Jesús Corao. Jesús Corao, que yo no comprendo, Ramón y Pedro, de verdad yo no lo comprendo. ¿Cómo Jesús Corao no está en nuestro Salón de la Fama del Béisbol, cuya sede está en Valencia, en el Sambil? Yo no lo comprendo. Esto es una injusticia. Fue un gran promotor deportivo y a Jesús Corao le debemos la rivalidad, no solamente Royal Criollos Magallanes, sino la Caracas Magallanes. Él fue el arquitecto y el ingeniero civil, y él fue el que le dijo a Martín Tovar Lange, después del triunfo de Venezuela en la 4ª Serie Mundial de Béisbol Amateur en Cuba, los Héroes del 41, que le dijo, loco, mira, funda un equipo, yo te cedo a mis peloteros del Cervecería Princesa, vamos a formar un trabuco, vamos a aplicar la fórmula que yo apliqué con el Royal, que es por jugadores criollos, para que tú veas que va a funcionar. Y él, Martín Tovar Lange, le hace caso, Ramón, y contratan a El Negro Prieto y a Pablo Morales, que organizaban eventos deportivos. Los contrata Jesús Corao y le dice, para el 31 de octubre del 42, mira, organízate ahí un juego entre Magallanes y Cervecería Caracas. Y resulta que ese 31 de octubre del 42, Ramón, fue un éxito porque vieron allí un hijo del Royal Criollos. Royal Criollos y Magallanes fue la tercera gran rivalidad del béisbol en Venezuela. Entonces le funcionó todo a Jesús Corao, y el pasatiempo o la gran rivalidad que tenemos en la actualidad, que es la 4ª, Caracas Magallanes, la debemos a él. A él lo busqué también, Ramón, pero en el Cementerio del Este, a Jesús Corao, que está allí, que por cierto, Jesús Corao también tiene una historia política fascinante, porque se piensa que él asesinó a Eustoquio Gómez, primo del dictador Juan Vicente Gómez, y cuando Juan Vicente Gómez fallece, Eustoquio, que era un pendenciero y un matón, era gobernador de Lara, viene a Caracas a tomar el poder y lo asesinan en la oficina de la gobernación de Caracas. Y allí estaba, el gobernador era Félix Galaviz, y Félix Galaviz era socio de Jesús Corao en la cervecería venezolana de Maiquetía y en la fábrica de vidrios. Imagínate tú todo esto tan maravilloso que está alrededor de la figura de Jesús Corao. Y apartando a Martín Tovar Lange y a Jesús Corao, también vi, aunque se puede encontrar muy fácil, la de José Pérez Colmenares, que el estadio de los Tigres de Aragua lleva su nombre desde el año 1965. Y hay una escultura popular, no es de ningún escultor reconocido, pero eso no importa porque es bonita. Tiene el uniforme que él utilizó con el equipo de Venezuela que ganó la Serie Mundial de Béisbol Amateur en el 41, de los Héroes del 41. Está pintada de azul. Por el tiempo se le cayó el bate y la visera de la gorra, pero está allí que él fallece en un accidente aéreo en Barcelona, estado en Suárez en el 44. Pero es importante para quienes somos caraquistas, aunque él estuvo en varios equipos en primera división porque él muere, y la LBBP,
se funda en diciembre, el 27 de diciembre del 45 y arranca el 12 de enero del 46. Lo importante es que era temible, era conocido como el zurdo o como el terrible. El terrible Pérez. Alguien que tú conociste mucho. Sí, correcto. Y tú lo conociste, Ramón, a Baby Chiqui. ¿Recuerdas a Baby Chiqui? Claro, Chiquitín es nuestro hermano, claro, nuestro papá, nuestro abuelo, todo. El Léndigo, ese apodo. Claro. Bueno, tú gracias sabes por que no fumar. yo recuerdo, Jerónimo, de mis visitas al Cementerio del Sur, recuerdo ver la estatua de Pérez Colmenares. Recuerdo que tenía una placa que decía algo así como que Venezuela le da este homenaje a Pérez Colmenares, que falleció en un trágico accidente en Barcelona. Yo lo recuerdo tanto que fueron de esas cosas que se me quedó toda la vida. Y recuerdo que mi papá, quien por cierto está enterrado en el Cementerio General del Sur, me decía, ese fue un peloterazo. Y una vez en Maracay, te estoy hablando que yo era apenas un niño, pasamos frente al estadio José Pérez Colmenares y una vez más mi papá me dijo, ¿te acuerdas de aquel señor que vimos en el cementerio cuando fuimos a la tumba de tu abuelo? Y yo, sí. Bueno, mira, ese estadio se llama José Pérez Colmenares. Y así fue como yo, por eso es que jamás se me puede olvidar, porque la figura de José Pérez Colmenares siempre estuvo cercana a mi papá en términos del recuerdo. Y me acuerdo de esa estatua que es un bateador zurdo que tiene como el bate ahí agarrado para hacer un swing. Sí. Y bueno, ahí está Pedro, ahí está, la limpian, todavía la visitan, qué bonito, la pintan. Qué bueno. Y bueno, para los aficionados del Caracas es importante nombrar que cuando surge, gracias a Martín Tobar Lange y a Jesús Corao, el equipo Cervecería Caracas, con el auspicio de la Cervecería de Caracas, donde Martín Tobar Lange era gerente general, tenía un cargo muy elevado. Entonces, el primer juego es el 10 de mayo de 1942. Y el primer bate fue José Pérez Colmenares. Correcto. Entonces, ¿por qué yo hago esta labor? Te preguntarás tú, Pedro, quizás, y Ramón. Porque yo sencillamente lo que estoy haciendo con esto es, con mis visitas guiadas, conectar al caraqueño con Caracas. Conectarlo. Que sepan qué es lo que tenemos, porque yo tengo 50 años de edad, medio cupón. Y yo, por mis panas, por mis contemporáneos, yo me di cuenta, y lo sé, que los que tienen mi edad no conocen la historia de Caracas. Y los Pero es que no solamente eso, Jerónimo. Mira, pues, yo conté una historia aquí hace una semana y media, Ramón se acuerda. Yo fui una vez a Nueva York. Yo llegué a Nueva York una de las veces que me ha tocado viajar. Y me dijo alguien, ¿tú sabes dónde queda Polo Grounds? Y yo le dije, no, chico, no tengo idea. Me dijo, vámonos. Y me montó en el subway. Me llevó hasta Polo Grounds. Y hoy por hoy Polo Grounds son unos edificios. Son unos proyectos, eso como unos bloques, como los bloques de coche o los bloques del 23. Sí, correcto. Ajá. Sí. Bueno, entro y hay un parque. Y el parque tiene un campito de béisbol menor, tiene unas canchitas de basquetbol y tal, y yo no sé qué. Y de repente me dice, párate aquí, mira para abajo. Y cuando miro para abajo hay un home en medio de la caminería. Y entonces dice una plaquita al lado, dice, este era el sitio donde estaba el home de Polo Grounds. Interesante. Entonces yo me acuerdo que me paré como si fuera un bateador a la derecha y yo dije, estoy parado en el mismo sitio donde se paró Jackie Robinson, donde se paró Gil Hodges, donde se paró Baby Ruth, donde se pararon todos ellos. Y me emocioné, se me aguaron los ojos. Y eso es lo que tú estás haciendo en Caracas. Porque a la gente la gente en Venezuela, y esto hay que decirlo y que por favor nadie lo tome a mal, tiene la mala maña de olvidarse de la historia. Y resulta que Caracas, por ejemplo, toda Venezuela, pero Caracas es una ciudad que tiene tanta historia y tiene tanto cuento que si uno hace una enciclopedia sobre Caracas,
no te dan los tomos, no te dan 50, ni 100, ni 200, ni 300. Caracas tiene demasiadas historias. Y el deporte en Caracas, o sea, bueno, Caracas es una ciudad que ha tenido el hipódromo de Sabana Grande, el hipódromo del Paraíso, el hipódromo La Rinconada. ¿Tú sabes lo que hemos tenido una ciudad con 3 hipódromos? Y que nadie se acuerde de los 2 primeros. O que tuvimos Correcto. El stand del Paraíso, el stand de la Campiña, el estadio de Sierra Maestra, el estadio de aquí, el estadio de allá. Y nadie se acuerda de los estadios. Entonces, igual con los campos de béisbol menor, igual con las canchas de basquetbol, igual con los sitios maravillosos. O sea, hay una pared del hipódromo del Paraíso, hay unas taquillas en las Naciones Unidas que son las del Estadio Correcto. Del Paraíso. ¿Por qué no puede haber una placa que diga, señores, vengan para acá y tómense una foto, que en 1940 el Carrao Bracho, Pérez Colmenares, los héroes del 41 jugaron en este estadio? O en el hipódromo del Paraíso, y que digan, aquí corrió Enrique Buley, aquí corrieron los grandes jinetes, los grandes propietarios, los grandes entrenadores, aquí se formó Gustavo Ávila, se formó Balsamino Moreira. Eso es lo que necesitamos en Caracas, que se recupere la historia, porque así nuestros muchachos no van a tener que sentarse con un libro aburrido a hablar de las guerras púnicas, ni de los Welser cuando llegaron de Alemania, sino hablar de la verdadera historia que les interesa, para que ellos a sus hijos le digan, mira, hace 100 años aquí había un estadio. Eso es lo que pienso. Y ahí, esas taquillas, lo que es la fachada, Pedro, todavía existe, que estaba muy cerca de una emisora de radio que cerró sus puertas Radio Caracas, Radio Caracas Radio, ¿no? Dilo. Exactamente, sí. Entonces ahí está, en la actualidad es un liceo llamado Eduardo Crema, y ahí en 1912 despegó el primer avión que sobrevoló en Venezuela, Caracas, llegó a Antímano y se devolvió en 1912. Pero yo te voy a decir una cosa, Jerónimo, tú estás haciendo algo, y mira el personaje que yo voy a decir, porque esto no es tontería. Y Ramón sabe quién es, y tú también sabes quién es, yo sé quién es, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Pero yo sé que Ramón lo conoció en el Canal 8 cuando él tenía su programa. Pero tú estás haciendo una labor que hacía Carlos Eduardo Misle, que mucha gente, si yo les digo a la gente, Carlos Eduardo Misle no sabe quién es, pero es Caremi. Y Caremi se dedicaba, tanto por televisión como en escritura, a decirle a la gente las cosas que pasaban en Caracas. Eso después de que Caremi desapareció lo hizo Oscar Llanes en sus últimos años. Pero Oscar tenía muchos proyectos y tenía muchas cosas y no se podía dedicar a eso. Mi querido Chivo Negro. Y pero Jerónimo Maneiro es el que está haciendo ese papel ahora. Bueno, es correcto, tú estás reviviendo la historia de Caracas, y yo de verdad que te felicito por eso, me siento muy feliz. Gracias, Pedro. Escuchen lo siguiente, que a mí me asombró. ¿Ustedes conocen a Keito Homa? Keito Homa. El japonés, claro, vale. Que fue trainer de los Tiburones de La Guaira y del Magallanes, y en la actualidad es youtuber. Sí, claro. Bueno, él ya tiene 2 años aquí y es youtuber. Y yo lo llevé a un recorrido por los lugares donde jugó Magallanes en Caracas entre 1917-18 y antes de que se mudaran al Universitario. Y posteriormente, en el 69, Magallanes se va a Valencia. Entonces yo le doy un recorrido y lo llevo a San Agustín del Sur y San Agustín del Norte, porque además yo le dije a Keito y le mostré fotografías que él se asombró. Yo le dije a Keito, la primera comunidad japonesa en Venezuela llegó tardíamente a Latinoamérica, porque fuimos uno de los últimos países donde llegaron los nipones en 1928, y llegaron a San Agustín, donde vendían verduras en abastos, y le mostré la foto y él me dijo, ¡oh, Jerónimo San! No puedo creerlo, se sorprendió. Pero esto no es el comentario. El comentario es el siguiente. ¿Ustedes saben quién es Yogi Berra? Claro. ¿Cómo no? ¿Ustedes saben quién fue Jackie Robinson? Por supuesto. Ok, Jackie Robinson, el primer jugador negro, claro.
Posteriormente sucedió lo que aconteció hace 3 años con el comisionado que reconoce las ligas negras y automáticamente Carlos Ascanio se convierte en Grande Liga. Por eso es que está Moses Fletcher Walker, que dicen que es el primer negro. Claro, después de unas series que tomó MLB, pero a ciencia cierta el primero fue Jackie Robinson. Quédate tranquilo que este programa sigue siendo Jackie Robinson. Correcto. Jackie Robinson juega allí donde está un edificio llamado La Yerbera, porque allí habían varios haciendas y una se llamaba La Yerbera. Allí estaba el estadio San Agustín, construido gracias, entre otros, a Alfonso Rivas y a Luis Roche. Sí, Luis Roche. Maicena Americana. Maicena Americana. Construyen ese estadio y en el 42 lo compra Martín Tobar Lange. O la cervecería, no recuerdo ahorita si fue Tobar Lange, con apoyo de la cervecería de Caracas. Bueno, allí jugó también nada más y nada menos que el Yogi Berra, que tiene 10 anillos de Serie Mundial. No, jugó Campanella. Y jugó Campanella. Y jugó Roy Campanella, sí. Mira, la conversación toca hacer la pausa. Me están regañando que nos pasamos. Esto está bueno. Desde que le puse aquí, la vamos a darle corrido, me dicen. No. Vámonos al corte. ¿Cómo vamos a darle corrido? Vámonos al corte, David. Ya regresamos con Jerónimo Maneiro. Muy bueno esto. Ahora mismo, no se vayan. Vamos al corte de la estación a esta hora de la mañana, 11:32 minutos. Te recuerdo el 0424-191-8999. Nuestras redes sociales totalmente activas en Instagram, X y Facebook como P&P Radio 899 FM. Soy Héctor Cordido y los invito a escuchar La Voz del Fanático por P&P 89.9 con mi hermano Ramón Corro. Simplemente Deportes. Arriba, Ramoncito. De regreso al show, a La Voz del Fanático. Me confundo el show, la voy, como tengo a Jerónimo Maneiro, que sin querer queriendo, él viene siendo también como un historiador, aparte de ser un recopilador de historia. Viene siendo, no, es un historiador. Sí, bueno, continuamos nosotros con nuestro querido amigo Jerónimo Maneiro. Pero queremos preguntarle. Ramoncito, tengo aquí un mensaje del amigo Mario de San Antonio de los Altos. Dice, excelente el programa, como siempre, hoy con el señor Jerónimo. Yo lo conocí en el hipódromo del Paraíso y de acuerdo que se lo coloqué en una placa o algo que diga ahí funcionó el hipódromo. Eso es lo que claro, él dice lo que digo yo, que ahí debería haber una placa. Ajá. Y que él conoció el hipódromo del Paraíso, fíjate tú. Yo no conocí el hipódromo del Paraíso. Pero la pared la hemos visto todo. Y la seguimos viendo. Bueno, y hablando de hipódromos, yo tengo este libro. Este es un libro enorme llamado, bueno, para aquellos que no nos están viendo, sino escuchando, llamado Contribución al Estudio de los Planos de Caracas, de Irma de Sola Ricardo. Fue diagramado por Mateo Manaure. Este fue un libro que se publicó en el año 1937 para el cuatricentenario de la Fundación de Santiago de León de Caracas. Este libro yo me lo llevo en cada visita guiada que yo hago en el Cementerio General del Sur, porque las personas a quienes yo le ofrezco la guiatura no nos encontramos en el cementerio, sino nos encontramos en Puente Hierro, donde hay un túnel clausurado en la actualidad, donde pasa un tranvía. Entonces allí nos presentamos y yo le explico a las personas cuál es el vínculo que tiene el tranvía, ese túnel y un ferrocarril que estaba muy cerca, que tenía 5,5 kilómetros de longitud, el ferrocarril Caracas, el Valle, y es poco nombrado. Bueno, el asunto ese es donde uno pasa caminando, donde uno pasa caminando, que parece que uno va a pasar por debajo del helicoide. Sí, justo antes del helicoide, donde está el helicoide, cuando doblas a mano derecha, cuando te está dirigiendo desde el norte al sur por la Avenida Fuerzas Armadas, Ramón, ese túnel clausurado fue construido en 1917, es una obra privada del tranvía. Entonces allí yo me llevo este plano de Caracas. ¿Por qué? Porque yo le explico a las personas cuáles eran las rutas, se las muestro, del tranvía.
Y en estos planos hay muchos planos. Y hablando de hipódromo, déjeme buscárselo. Hay un hipódromo que era de la familia Folmer. En San Bernardino, no me diga. Sí, cómo no, Ramón. Y mira, aquí está, un plano del año 1889. Lamentablemente quienes no estén en vivo a través del celular no lo pueden ver, pero aquí está, Ramón. Imagínate tú. No sé si lo ven, Hipódromo Caracas, año 1889, en Sarría, en la actual Sarría, donde nació nuestro admirado Alfonso Chico Carrasquel. Correcto. Bueno, entonces hemos tenido 4 hipódromos, no 3. Yo dije Sabana Grande, El Paraíso. No, Pedro. Aunque, ojo, ese hipódromo, yo creo que ahí no se corrieron carreras, sino que era privado. Solamente de los Folmer, que tenían sus caballos allí. Puede ser como un centro de entrenamiento que ellos tenían allí. Hay un historiador, le tengo que preguntar, que publicó un libro sobre la historia del hipismo en Venezuela, que es Rafael Arraiz Luca. En estos días le voy a preguntar para salir de dudas y cuando averigüe les informo a ustedes porque llama la atención. Si no es por ese plano, que me voy a imaginar yo que existió ese hipódromo. Bueno, déjenme continuar con lo que les comentaba. Espérate, que me entusiasmaste. Y el hipódromo de Sabana Grande. El hipódromo de Sabana Grande estuvo, Ramón, donde está muy cerca del centro comercial El Recreo, subiendo 2 cuadras, que hay una iglesia que no recuerdo el nombre. Allí estaba ese hipódromo de Sabana Grande que gozó de mucha fama. Claro, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX. Y sí, correcto, en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX, que después la actividad hípica se muda al Paraíso. Exactamente, y después a La Rinconada, que es donde ha permanecido, ¿cuánto? Desde la década de los 50 en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez hasta la actualidad. Correcto. Yo quedo loco con todo lo que ustedes me están informando. Bueno, uno lo sabe. Ahora, pasó, tú también. Cuando lo explican de esa forma. Tú también, Jerónimo, porque yo vi algunas fotos que tú le enviaste a Ramón. Tú has conseguido tumbas en todos los cementerios de Caracas de peloteros y de personajes del béisbol venezolano, ¿no? Y me falta todavía buscar peloteros en el Cementerio General del Sur. Ramón me dijo que tú estuviste con las personas a llevar al terremoto Ascanio. Sí, claro. Nosotros le pagamos el entierro porque la familia no apareció. Mario Moreno, el alcalde de Junquito, Camariña, este servidor, y el general Antero Núñez, tiene una historia con él iba a aportar algo también, pero cuando él fue iba a pagar con una tarjeta de crédito y en la funeraria le dijeron no, y no selectamos una que quedaba en el Rosal por la parte de atrás del restaurante El Portón, le dijeron que no podía aportar. Y llegó Mario Niro Moreno, el gordo Mario, y dijo, no, quédese tranquilo, general, yo pongo esto aquí, y lo puso él. Y nosotros fuimos quien lo enterramos, él no tenía dónde caerse muerto, y nosotros hablamos con él bastante en el ancianato de Caricuao, que allí tiene la historia para que sepas, tiene la historia de Carlos Ascanio. Y ahí nosotros fuimos. Ahí estaba Carlos Ascanio y estaba el papá de las 4 monedas. ¿Cómo era que se llamaba él? O'Brien. Pat O'Brien, que estaba allí y él se ponía a tocar piano en este ancianato. Y cuando nosotros fuimos, estaba tocando él ahí y yo le pregunté, mira, Pat, ¿dónde es que está Carlos Ascanio? Que está ahí, pero no sale del cuarto y está encerradito en su cuarto. Bueno, historias tristes. Pero bueno, continúa. Eso es una tarea pendiente que tengo, porque yo creo que conozco la mitad del cementerio, que lo he recorrido, y sin embargo hago estas rutas de hasta 6 horas, conociendo nada más la mitad del cementerio. Entonces tengo que buscarlo a él, tengo que buscar a Látigo Chávez, quiero ubicar a Pepa de Burra, que es César Tobar, entre otros, para incluirlos, porque yo incluyo, por donde caminemos, llego a mi casa exhausto, Ramón, porque es caminar, es hablar y es estar pendiente de las personas que me acompañan. Y allí en el Cementerio General del Sur
conseguí hace menos de 2 meses el panteón de la familia Mendoza, de Lorenzo Mendoza Jiménez, el actual presidente de Empresas Polar. Y resulta, Ramón, que me encontré una lápida que me llamó mucho la atención, que es su bisabuela, Elisa Fleury o Fleury de Mendoza, que está vinculada a una compañía cervecera. En 1908 ella aparece a través de un apoderado como accionista de una cervecería llamada Maracaibo. Es decir, lo de los Mendoza es de antes. Y el hijo de esta señora Elisa es Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, que fue el último presidente de la gran primera compañía cervecera en Venezuela llamada Cervecería Nacional, que tenía la planta donde está el Sambil Candelaria. Se vende esa cervecería y le dicen a él, encárgate de la venta a Lorenzo Mendoza Fleury. Él le dice a un grupo de amigos que la compren y instalan la cervecería de Caracas. Y ahí continúa Lorenzo Mendoza Fleury hasta que en el 41 funda Empresas Polar. ¿Y qué tiene que ver este comentario? Por el que a mí me sorprendió la primera vez que en una entrevista que le hicieron a Lorenzo Mendoza Jiménez, el actual, dijo que era magallanero. Yo dije, ¿cómo este tipo va a ser magallanero? Vale, debería ser caraquista. Pero creo que tengo la respuesta. Yo no conozco a Lorenzo. Si algún día lo conozco, le preguntaré el motivo por el cual es magallanero, que esto tiene que ver seguro con su papá y con su abuelo. ¿Por qué, Ramón? Porque si el abuelo trabajaba entonces como directivo de la cervecería de Caracas y la cervecería de Caracas tenía un equipo, aunque no era la cervecería, sino de Martín Tobar Lange, pero solamente por auspiciarlo, ahí te estoy viendo en la foto, Ramón, con Lorenzo Mendoza, pregúntale. Entonces, solamente por pertenecer a esa compañía y la compañía lo patrocinaba, obviamente toda esa familia de esa compañía cervecera tenía que apoyar al equipo. ¿Qué sucede? Cuando Lorenzo Mendoza Fleury funda Polar, obviamente ya es competencia Polar de cervecería de Venezuela, ya Lorenzo Mendoza Fleury no puede apoyar al Caracas. Ojo, eso es lo que pienso yo. Se convierte en magallanero y eso entonces se lo pasa a su hijo Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero, que es el papá de Lorenzo Alejandro Mendoza Jiménez, que es el actual. Eso es lo que yo pienso que es el motivo por el cual es magallanero. Y vamos a estar claros con otra cosa, que Magallanes, que ahora está en Valencia, nació en Caracas, que mucha gente... Nació en Caracas. Correcto, que mucha gente Ramón no lo sabe, y Pedro, pero nació en Caracas. No, claro, nació en Caracas en el 17, ha tenido 4 etapas y cuando yo llevé a Quito Joma, nos metimos inclusive en lo más alto de una zona en Catia donde yo no había entrado, pero cuando yo vi que Keito se emocionó, cuando yo les dije, mira, loco, yo no he ido para allá y yo no sé si es peligroso. Pero averiguamos, un vendedor de la zona me dijo, no es peligroso. Nos montamos en el carro y nos fuimos hasta allá arriba y Keito estaba contento. Bueno, yo llegué a un parque que está en plena Yo vi ese video. Ok, que está en YouTube, en mi canal de YouTube, @Jerónimo Manegro, lo pueden conseguir allí. Yo, Ramón, fui también a un parque llamado Aristides Rojas, que está en todo el frente de la Hermandad Gallega. Ahí estuvo el stand del Este y tuvo una corta vida. Era irregular. El outfield estaba inclinado, no era plano, pero tuvo corta vida porque en el 28 se estrena el Estadio San Agustín. Entonces comienzan a jugar allí. Y por cierto, Ramón, ¿tú sabes quién estuvo en el primer juego en el Estadio San Agustín? Un personaje que se hizo famoso, que fue el primer piloto que cruzó el Océano Atlántico sin escala desde Nueva York a París, Francia. Charles Lindbergh. Charles Lindbergh estuvo aquí y fue agasajado. Y se quedó en la casa de Manuel Corado, el papá de Jesús Corado, que tenían una casa en plena avenida Urdaneta, una mansión que se llamaba la Mansión Corado. Y claro, ya no existe porque construyeron la avenida Urdaneta. Entonces imagínate tú todo lo interesante que podemos vincular, que le digo yo a las personas que le doy la lectura en el Cementerio General del Sur, porque me he dado cuenta que la inmensa mayoría no les gusta el deporte, no les gusta el béisbol, y también rechazan, menosprecian al béisbol cuando yo le digo que no se imaginan cómo el béisbol en Venezuela, así como en Estados Unidos, está muy vinculado a nuestra historia, a la historia política. Y fíjate que lo que estamos hablando del léxico del venezolano,
el hijo de Limber también trató de hacer algo parecido y se perdió. Y no lo encontraron. Correcto. No lo encontraron. Ajá. Y por eso es que en Venezuela decimos, chico, tú estás más perdido que el hijo de Limber. El hijo de Limber. Cuando tú... Ajá. Jerónimo, mira, lamentablemente se nos fue el tiempo. Esto te iba a decir que ya no llega la hora de despedirnos, pero Jerónimo, si alguien te quiere contactar para hacer un tour de esto, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Dónde tiene que escribir? Cómo no, me puede contactar por mensajería directa a cualquiera de mis redes sociales. Estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Twitter. No me acostumbro a decirle X. Tengo la fortuna de tener un nombre y un apellido poco común, como Jerónimo Maneiro, Jerónimo con G, o me pueden llamar a través del 0412-914-9995 y allí yo les ofrezco más información. Perfecto. Mira, quedamos mucho. Quedamos mucho. Esto tiene segunda parte. Correcto, porque Jerónimo, cuando estábamos hablando, Jerónimo estaba como muy tímido porque él pensaba que era una entrevista o un conversatorio y yo hablé con él bien claro y le dije, mira, Pedro y yo no hacemos entrevistas ni hacemos conversatorios. Nosotros hacemos tertulias como si fuéramos después de un juego de béisbol o si estuviésemos en un estadio, porque la gente muchas veces le tiene miedo a las entrevistas porque hay que ser muy correcto, muy exacto y hay que utilizar muy bien el léxico. Nosotros aquí somos muy normales, muy populares y hacemos este tipo de conversaciones. Así que esto queda pendiente. Usted dirá cuándo, porque hay muchas cosas de qué hablar y sobre todo esos orígenes. Eso es espectacular. Esa es maicena americana. Eso es maicena americana. Eso también tiene su historia. Tiene su historia. Y no es venezolana, ¿sabía? Bueno, así que estamos pendientes, después nos pondremos de acuerdo. Tu despedida, gracias, Jerónimo. Gracias, Ramón, hermanito, y gracias a tu audiencia. Así que gracias a Jerónimo, gracias a ti, Ramón, y a todos ustedes fanáticos. Y para la despedida del programa, los dejo con mi hermano Ramón Corro. Bueno, la despedida de siempre. Voy a inventar una nueva. Chau, se acabó el show. La bola botó. P&P 89.9 FM, Simplemente Deportes, presentó La Voz del Fanático con el carismático Ramón Corro y sus invitados. Hasta la próxima.